Gracias, buenas tardes a todas y a todos, les damos la bienvenida, pedimos una disculpa por este retraso y bueno, vamos a presentar al doctor Ricardo L. Guido Guerra. Doctor, primero que nada le damos las gracias por haber aceptado esta participación, sabemos que usted pues estaba muy ocupado, pero le agradecemos de antemano que haya considerado la participación el día de hoy. El doctor Ricardo L. Guido Guerra es anestesiólogo egresado del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Actualmente es adscrito al Departamento de Anestesiología y Medicina Perioperatoria de dicho instituto y es adscrito también al Servicio de Anestesia del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Doctor, le damos la bienvenida y le damos la palabra para comenzar su presentación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar aquí. El objetivo de esta charla del día de hoy es revisar los mecanismos fisiopatológicos de hipoxemia. Quizás no tanto adentrarnos en el aspecto clínico, sino revisar mucho la fisiología y qué significa la hipoxemia, cómo realmente vamos a diferenciar lo que parece hipoxemia de lo que no es hipoxemia y cómo los mecanismos pueden coexistir. En general, a mí me gusta tratar de hacerlo un poco dinámico y que los participantes también, los asistentes también participen durante la charla, aunque creo que aquí, bueno, somos bastantes, por lo que veo somos más de 300. Entonces, quizás por el chat pueda ser un poco más práctico, que puedan participar. Bueno, voy a comenzar la presentación. Y voy a comenzar con una breve viñeta clínica para situarnos en esta situación en donde parece que estamos enfrentándonos a la hipoxemia, ¿no? ¿Y qué hacemos en ese momento? Todos ven bien mi pantalla, asumo. Sí, doctor, sí la vemos bien. Correcto. Entonces, tenemos un hombre de 24 años que llega a urgencias por un dolor epigástrico y el resto está asintomático. La exploración física la encontramos normal. Sin embargo, cuando colocamos el oxímetro de pulso, tenemos un 84% y vemos que no mejora con oxígeno. A pesar de que subimos el flujo de oxígeno por puntas nasales y que cambiamos a la mascarilla con reservorio, tampoco mejora el oxígeno, la saturación de pulso. Entonces, en este momento, algo nos parece inusual, algo no cuadra y decidimos tomar una gasometría arterial. En la gasometría arterial, estamos a nivel del mar, vemos que el paciente con FiO2 de 21 tiene una PaO2 de 117 milímetros de mercurio y la saturación arterial de oxígeno está en 98%, mientras que la saturación de pulso continúa en 84%. Entonces, primero que nada, diferenciar a qué nos referimos con hipoxemia. Hipoxemia se refiere a un nivel bajo de oxígeno en la sangre, no en el monitor. Y esta diferencia hay que ser muy claros porque existen múltiples mecanismos que nos pueden dar estos artefactos. El oxímetro de pulso, básicamente, a través del análisis de la absorbancia de varias longitudes de onda, determina a cuánto correspondería el nivel de oxígeno que tenemos en la sangre. Sin embargo, asume una serie de condiciones para considerar que esto es correcto. En cambio, en la gasometría arterial, lo que tenemos es una medición de facto de la presión de oxígeno que existe en esa sangre extraída de la arteria. Esta sutil diferencia nos coloca en unos márgenes de error posibles en la clínica. Aquí es bastante grande, de 98 a 84. Bueno, ¿y qué da cuenta de estos márgenes de error tan amplios? En algunos casos se trata de variantes de hemoglobina. Estoy hablando de lo más raro, pero algo que es dramático, ¿no? Que es diferencias enormes. Por ejemplo, la hemoglobina Lansing o muchas otras variantes de hemoglobina generan una baja saturación de pulso, mientras que la saturación arterial, es decir, en la gasometría, se encuentra normal. También
existen condiciones en donde la saturación de pulso puede presentar una variación de hasta 4 o 5% respecto de la arterial. Es decir, que nosotros podemos ver un 93 en el monitor, en el pulso oxímetro, y encontrar 88 en la gasometría arterial, y eso es parte de la variación habitual que tienen los oxímetros de pulso respecto del estándar de oro. De modo que nos debe de quedar bien claro que siempre que veamos hipoxemia debemos corroborarlo por una gasometría arterial. Por supuesto, en ocasiones el contexto clínico es bastante apremiante y la saturación de pulso puede ser suficiente. Un paciente que viene muy disneico, que lo vemos incluso cianótico, que está ya claudicando la respiración, bueno, quizás en el momento puede resultar complicado tomarle la gasometría arterial, pero es importante saber que en algún momento debemos corroborar esa hipoxemia por gasometría. Entonces vamos a ver aquí un brevísimo video que también da cuenta de las variaciones que hay entre proveedores con el análisis de la pulsoximetría. Este es el mismo paciente, tiene dos oxímetros puestos, uno en el primer dedo, uno en el segundo dedo. Son de distintas marcas y vamos a observar cómo se comportan ambos monitores en simultáneo. Uno de los oxímetros da 93%, mientras que el otro da 88%. ¿Cuál es el verdadero? ¿En cuál debemos confiar? ¿Qué debemos hacer ante esta situación? Entonces, lo primero es corroborar la verdadera saturación arterial de oxígeno, y la única manera de hacerlo es tomando una gasometría arterial. Aquí uno de los oxímetros, que era el azul, el que tenía la curva azul, era el correcto. El paciente saturaba 93% y no 88%. Y esto simplemente es la variación, el margen de error entre proveedores, como mencioné. Entonces, sepamos que la oximetría de pulso tiene limitaciones, la saturación arterial puede ser más baja o incluso más alta, sobre todo en algunas condiciones muy particulares, y hay que considerar la calibración de los equipos. No todas las marcas tienen los mismos procedimientos, de manera habitual están calibrados de fábrica, pero en ocasiones se requiere servicio. La mala colocación puede dar lugar a que la señal sea interpretada de manera errónea y nos dé estos artefactos. Si el paciente tiene movimiento, el barniz de uñas o las uñas, las prótesis de uñas, ¿no? Tipo gelish y estas cosas, particularmente las que tienen brillos, pueden dar artefactos porque desvían la luz que permite la interpretación por pulsoximetría. La mala perfusión, en ocasiones, pacientes que tienen un estado de choque profundo o que tienen fenómeno de Raynaud, o que tienen vasoconstricción porque a lo mejor estuvieron expuestos al frío en el momento inmediato, pueden presentar una mala perfusión distal. Y esto genera que también la señal de pulsoximetría se altere y nos dé una lectura errónea. Los pacientes que tienen hiperleucocitosis en ocasiones también pueden presentarlo, y nos referimos fundamentalmente a padecimientos oncológicos, es decir, grandes cantidades de leucocitos. Y la carboxihemoglobina, es decir, en los quemados, los pacientes que fueron expuestos a humo o a monóxido de carbono en general, presentan una alteración en donde la hemoglobina se ve completamente roja. Entonces el oxímetro de pulso lo interpreta como si todo el tiempo estuvieran saturando 94 o 95%, mientras que en la gasometría arterial podrían tener una saturación real muchísimo más baja, y nosotros lo vemos en el monitor como un 94 o 95. Por supuesto, aquí el contexto clínico es fundamental, ¿no? Es el tipo de paciente que viene a lo mejor de un incendio o que sabemos que deliberadamente estuvo expuesto al monóxido de carbono, sobre todo en temporada de frío, personas que realizan o
tratan de calentar su hogar con combustión de múltiples materiales, llegan a intoxicarse por monóxido de carbono. Y la methemoglobina, que generalmente da una saturación cercana al 85% en el monitor, y la saturación arterial puede ser más alta o más baja, pero la saturación de pulso se fija en ese nivel. Bueno, entonces, una vez que corroboramos que nuestra saturación arterial de oxígeno es real, entonces podemos determinar hipoxemia. Y generalmente, ¿cuál es la respuesta que tenemos los humanos a la hipoxemia? Hay muchos estímulos para ventilar. Si yo en este momento les pido que participen conmigo en esta charla y metan aire y hagan una pausa y luego lo saquen rápidamente y vuelvan a meter, ustedes lo pueden hacer de manera deliberada. En cambio, si yo les pido que hagan lo mismo con su frecuencia cardíaca, lo más probable es que no vayan a poder, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que la respiración, a pesar de que tiene un estímulo autonómico habitual, también tiene un control supratentorial, es decir, a nivel de la corteza, en donde voluntariamente podemos desencadenar una inspiración o una expiración, y no pasa lo mismo con otras funciones autonómicas como la sudoración o como el ritmo cardíaco. Tú no puedes pensar, voy a sudar y en ese momento provocarlo, ¿no? Esto es muy interesante porque existen muchas cosas que pueden alterar la ventilación. Una de ellas, por supuesto, es que el control supratentorial, o sea, que deliberadamente uno lo modifique. Otra de las cosas que lo pueden modificar es lo relacionado al sistema límbico. Es decir, si de repente nosotros tenemos una emoción muy, muy fuerte en ese momento, respiramos más rápido, o, por ejemplo, si vamos en el auto, tenemos que frenar de súbito, nuestra respiración cambia. También existe otro control que es a nivel del tallo cerebral, ¿no? En el área pre-Bötzinger, en donde tenemos centro inspiratorio, centro expiratorio, centro neumotáxico, en donde las distintas redes neuronales se activan y desactivan para generar patrones respiratorios. Y, por supuesto, tenemos niveles de control más periféricos como el cuerpo carotídeo, en donde estamos recibiendo tanto un estímulo de la perfusión, de la presión de perfusión, como un estímulo del pH. Entonces, la ventilación tiene múltiples niveles de control que veremos un poco más adelante, y que debemos estar conscientes que cómo le hacemos normalmente los humanos para no caer en hipoxemia. Si nosotros estuviéramos a nivel del mar, tenemos 760 milímetros de mercurio disponibles en el ambiente para que eso llegue a nuestros pulmones, a nuestros alveolos, y de ahí tomar ese oxígeno, ¿cierto? Pero si nosotros vamos ascendiendo a distintas altitudes, la presión parcial de oxígeno va disminuyendo. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para no caer en hipoxemia? Bueno, pues entonces tenemos un estímulo, que es el estímulo hipoxémico, en donde vamos aumentando la frecuencia respiratoria, el volumen minuto, para evitar caer en hipoxemia. Por supuesto, esto tiene un límite y llega un punto en donde se desarrolla un cierto grado de hipoxemia, de presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, pero que sigue siendo compatible con la vida, con estar tranquilo, con no moverse. Uno respira con la respiración entrecortada y le cuesta trabajo hablar. Sin embargo, puede continuar consciente. Llega un momento en donde, si asciende uno más, el oxígeno ya ni siquiera es suficiente para mantener la conciencia. Entonces, este es el efecto de la altitud del que acabo de hablar. Este fue una prueba que se hizo en 1975, es un gran clásico de la fisiología respiratoria, el trabajo de Forster, en donde individuos que estaban a nivel del mar fueron trasladados de súbito a 4.300 metros sobre el nivel del mar, ¿no? De un momento para otro, en el mismo día, tomaron un transporte y los llevó a 4.300 metros sobre el nivel del mar.
Entonces, lo que observamos es que la presión arterial de oxígeno, que era 96, en este caso a nivel del mar, disminuye hasta 39, que eso corresponde a una saturación baja, alrededor de los 70 más o menos. Estos individuos permanecieron ahí durante varios días, aproximadamente 10 días, y conforme van pasando los días, van acomodando su fisiología respiratoria para tener saturaciones un poquito más altas. Ajá. Vemos que por ahí de los 5 o 6 días ya tienen 44 de PaO2 y hacia el 10º día ya tienen 48 de PaO2. Ajá. Desarrollan una ligera alcalosis respiratoria, aumentan su volumen minuto para poder seguir adquiriendo el oxígeno que está a baja presión en el ambiente. Entonces debemos estar conscientes de que el oxígeno que nosotros tomamos es el disponible a la altitud en la que nos encontramos. Generalmente, la mayoría de las poblaciones del mundo se encuentran por abajo de los 3.000 metros. Sí hay algunas muy seleccionadas que están por arriba de eso. Sin embargo, la vida habitual o los pacientes habituales que nosotros conocemos están por debajo de esas altitudes. En la Ciudad de México, donde yo vivo, nos encontramos a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y en otras partes de la República Mexicana, generalmente estamos un poco más abajo que eso, y algunas poblaciones seleccionadas están más altas. Entonces es importante que sepamos cuál es la presión barométrica del lugar en donde vivimos. Después tenemos que la hemoglobina por sí misma tiene la capacidad de modificar algunas de sus estructuras dentro de los eritrocitos para retener o entregar con más facilidad el oxígeno, que es lo que se llama la curva de saturación de la hemoglobina. Existe una sustancia que está contenida en los eritrocitos, que es el 2,3-difosfoglicerato, que lo que genera es un estado de tensión de las subunidades de la hemoglobina que permite que liberen con más facilidad el oxígeno. Cuando nos vemos sometidos a menores presiones parciales de oxígeno, el propio organismo va generando los mecanismos para que los eritrocitos entreguen más fácil este contenido. Y vemos que aproximadamente en 90% de saturación equivale a 60 milímetros de mercurio, de manera general. Existen factores que lo pueden modificar. Entonces, cuando una persona se encuentra con una presión arterial de oxígeno al ambiente menor de 60 milímetros de mercurio, lo consideramos una falla respiratoria. Y esto se denomina falla respiratoria hipóxica o falla respiratoria tipo 1. Cuando el problema está relacionado a la eliminación de CO2, eso se considera una falla respiratoria hipercápnica o tipo 2 y no está necesariamente relacionado con una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio. Es decir, uno puede tener 200 milímetros de mercurio de CO2 y estar saturando 100%. ¿En qué condiciones? Bueno, son condiciones muy peculiares que hablaremos más adelante. Pero debemos estar conscientes que a la falla respiratoria que nosotros nos vamos a referir con hipoxemia es a la falla respiratoria tipo 1, que se define por una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio. Bueno, esta fórmula es fundamental, que es la fórmula del gradiente alvéolo arterial. Es decir, el oxígeno que se encuentra en el aire que respiramos tiene que entrar a la vía respiratoria, combinarse con el vapor de agua que ahí existe, con el CO2 que ahí existe, llegar hasta los alvéolos y tiene que pasar a través de la membrana alvéolo capilar para llegar hasta la sangre, hasta la sangre de los capilares pulmonares y que eventualmente nosotros podamos recuperarla de una arteria con una gasometría, ¿cierto? Entonces, la diferencia que va a haber entre lo que nosotros podemos respirar y lo que vamos a encontrar
nos va a hablar de los mecanismos fisiopatológicos que van a estar involucrados en el desarrollo de la hipoxemia. Esta fórmula dice que la presión barométrica menos la presión de vapor de agua, que es la que se ejerce de manera biológica, habitualmente, multiplicada por la fracción inspirada de oxígeno, que eso es muy importante entenderlo. La fracción inspirada de oxígeno, así sea 100%, no es lo mismo si estamos a 4.300 metros que si estamos a nivel del mar, aunque sea 100% en ambos casos, menos la presión arterial de CO2 entre el cociente respiratorio. Todo esto menos la presión arterial de oxígeno nos va a dar la diferencia que hay. ¿Qué tanto trabajo le está costando al oxígeno entrar de los alvéolos a las arterias? Eso es lo que quiere decir gradiente alvéolo arterial. Entonces, si hacemos un ejercicio acá donde yo vivo, en la Ciudad de México, bueno, pues tenemos que 585 milímetros de mercurio de presión barométrica menos 47 de presión de vapor de agua por 0.21, que es la fracción de oxígeno disponible en el aire ambiente, menos 32, porque la presión arterial de CO2 normal para la Ciudad de México es 32 aproximadamente, entre 0.8, que es el cociente respiratorio habitual, a la dieta a la que estamos sometidos de manera en los occidentales, un individuo, digamos, promedio. Todo esto nos va a dar 72, como se desarrolla acá en la fórmula. Y si tenemos 65 de presión arterial de oxígeno, pues entonces nuestro gradiente alvéolo arterial a nivel de la Ciudad de México va a ser de 7. Y obviamente tenemos que ajustar esto tanto a la fracción que respira el paciente como al CO2 que tiene y a la altura donde vive. Generalmente, cuando la presión, el gradiente alvéolo arterial es normal, podemos descartar que hay un proceso en la membrana alvéolo capilar que está obstruyendo el paso de oxígeno. Y ahora vamos a ver 5 mecanismos de hipoxemia que contienen todas las posibilidades de patología hipoxémica. Entonces, los 5 mecanismos de hipoxemia, y que hay que tenerlos siempre en la mano, son baja presión inspirada de oxígeno, hipoventilación, que se refiere a bajo volumen minuto, cortocircuito de derecha a izquierda, intracardíaco o extracardíaco, alteraciones en la difusión y alteraciones en la relación ventilación-perfusión. Bueno, generalmente todo el mundo que se haya subido a un avión recordará que nos dan una explicación sobre la máscara de oxígeno y en qué casos va a salir, ¿no? Y creo que aquí cabe muy bien una nota sobre la fisiología de la respiración en altura y a baja presión atmosférica. Los aviones comerciales, de manera general, vuelan alrededor de 11.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Podrían volar más alto? Sí, podrían volar más alto. De hecho, las naves espaciales, aviones militares, aviones de uso especial, vuelan más alto que eso. ¿Por qué los aviones comerciales habitualmente no lo hacen? Bueno, es un principio de seguridad. Si en ese momento se perdiera la presión en la cabina, la presión atmosférica a 11.000 metros sobre el nivel del mar sería muy bajita. Y aún solamente con una fracción inspirada de oxígeno de 100%, podríamos sobrevivir en lo que el avión desciende a menores alturas. O incluso a tierra. Si nosotros estuviéramos a 14.000 metros sobre el nivel del mar y se perdiera la presión en la cabina, ni siquiera utilizando una mascarilla de oxígeno con fracción inspirada del 100%, nos alcanzaría la presión inspirada para poder sobrevivir. Entonces es un principio de seguridad que los aviones de tipo comercial vuelen como máximo a esta altura. Este es un ejemplo que seguramente no se les va a olvidar, es algo a lo que todos estamos sometidos de manera esporádica, o la mayoría estamos sometidos de manera esporádica, y que hay que entender que las aeronaves que no están presurizadas, por ejemplo, algunos tipos de avionetas o de helicópteros,
no pueden llegar a ciertas alturas justamente por la dificultad respiratoria que podrían tener los tripulantes. ¿En qué casos en la clínica podríamos encontrarnos con una baja presión inspirada de oxígeno? Me gustaría leerlos, me gustaría tener su participación. Voy a salir del modo de presentación para tratar de ver el chat. O pueden abrir sus micrófonos momentáneamente, claro. Sí, ¿les puede repetir la pregunta, doctor, para que ellos puedan escribir en el chat? Claro, claro. Yo ponía un ejemplo de la vida extrahospitalaria, ¿no? Un ejemplo de cuando nos vemos sometidos a baja presión inspirada de oxígeno. Y lo que yo pregunto es, ¿cuándo creen ustedes que en la clínica un paciente se ve sometido a una baja presión inspirada de oxígeno? Ponen acá fibrosis pulmonar, broncoconstricción. Ok, bueno, aquí ya veremos más adelante que en fibrosis pulmonar, EPOC, broncoconstricción, participan otros mecanismos. Sin embargo, la presión, el aire del que disponen para respirar estos pacientes es el mismo que ustedes o yo estamos respirando ahora mismo. Y nosotros ahorita, espero no estemos hipoxémicos, ¿no? Si nos ponemos ahorita un oxímetro, nosotros no estamos hipoxémicos. Veo por acá cuando los pulmones están llenos de secreciones. Bueno, una cosa es que los pulmones estén llenos de secreciones, pero el oxígeno que hay en el ambiente sigue siendo el mismo. Es decir, médico y paciente respiramos el mismo oxígeno, ¿no? La misma cantidad de oxígeno. La diferencia es por qué alguien sano con la misma presión de oxígeno que hay en el ambiente no cae en hipoxemia y cuándo puede un paciente caer en hipoxemia por bajo aporte, por baja presión inspirada. Mayor altura, por ejemplo, en las montañas. Me parece muy bien. Me gustaría tratar de escuchar también ejemplos de la clínica. Hiperventilación, ¿no? Cuando uno hiperventila, en realidad, el oxígeno que está respirando, o sea, el aire sigue siendo el mismo. A lo mejor uno toma más aire, ¿no? Pero el aire sigue siendo, tiene la misma composición, 21% de oxígeno. En un incendio, ok, a lo mejor sí es una situación preclínica, sí, exposición a humo o gases, exactamente, cuando tenemos algún humo o gases que están desplazando el aire ambiente, podría sucedernos. Obstrucción por algún objeto. Bueno, el aire que está llegando hasta la entrada de las fosas nasales cuando tenemos un objeto que nos obstruye, es el mismo que están respirando todos los observadores y ellos no están hipoxémicos, ¿no? Lugares cerrados sin ventilación. Bueno, ahora mismo yo tengo cerradas todas las ventanas de mi casa y tengo cerrada también la puerta y no estoy hipoxémico. Entonces, a pesar de que en este momento yo no esté ventilando aquí, no caigo en hipoxemia, no me he asfixiado, sigo hablando con ustedes. Ajá. Entonces, son situaciones verdaderamente raras, pero que es muy importante tener en mente durante la clínica. Ponen acá, podría ser el proceso de desaturación feliz. Es un proceso que pasa cuando el cuerpo no muestra datos de desaturación. Ok, en realidad, en esto de la desaturación feliz, el paciente sí está respirando sigue respirando el mismo aire que los médicos, y los médicos no están hipoxémicos y el paciente sí. En el síndrome anémico, ahí hay una pequeña diferencia. Tú puedes estar saturando 100% con hemoglobina de 3. Ajá. O sea, porque es algo porcentual, ¿sí? O sea, voy a poner una analogía un poco más cotidiana. Yo me puedo gastar el 30% de 3 pesos y me puedo gastar el 30% de 300,000 pesos. O sea, porcentualmente me estoy gastando lo mismo, ¿no? Pero en términos totales, no. Ajá.
Los buzos, acidosis metabólica. Ok, gracias a todos por su participación en esta pregunta. Realmente me da mucho gusto ver todo este entusiasmo. Voy a aclarar todas estas situaciones que van mencionando para que nos quede muy nítido quiénes están expuestos a una baja presión inspirada de oxígeno. Por ejemplo, si yo tengo a un paciente conectado a un ventilador y la toma de oxígeno sufrió alguna avería, la trataron de cambiar y están administrando otro gas, por ejemplo, CO2, o están administrando óxido nitroso, que son gases de uso hospitalario, la línea de oxígeno podría estar envenenada, ¿sí? Podría estar cambiada. Entonces, en realidad, el paciente no va a estar recibiendo oxígeno, va a estar recibiendo solamente CO2 o solamente óxido nitroso. Estas situaciones, como comento, son verdaderamente raras, pero hay que tenerlas muy en mente porque pueden matar a un paciente en minutos. De hecho, en Alemania, en 2006, que es un país que está muy desarrollado y que tienen mucho cuidado de estas cosas, hubo varios reportes de pacientes que fallecieron o que tuvieron daño cerebral permanente porque estuvieron expuestos a mezclas hipóxicas. Y esto fue a raíz de que las tuberías estaban cambiadas, sobre todo en instalaciones que son nuevas, instalaciones que apenas se van probando y que nadie ha sido sometido todavía al daño, ¿no? Entonces, el primer paciente es el que sufre el daño. Dormir en un vehículo cerrado. Bueno, generalmente los vehículos dejan pasar una cierta cantidad de aire para que no nos suceda esto. Con el uso de EPP. En realidad, el uso de EPP genera que, por supuesto, sea más difícil el paso del aire, ¿no? Sobre todo ciertos tipos de EPP. Hay otros que tienen válvulas y que permiten un paso más gentil o que tienen filtros. Pero ahí lo que hacemos es aumentar nuestro volumen minuto y el aire de afuera sigue teniendo la misma presión parcial, solamente jalamos más aire, pero no caemos en hipoxemia, solamente nos aumenta el consumo, nos aumenta el volumen minuto, pero no caemos en hipoxemia. Y si caemos en hipoxemia, estamos enfermos de algo, ¿sale? Entonces, como decía, cuando las líneas están cambiadas o los tanques son del gas incorrecto, es cuando nos vemos sometidos a mezclas hipóxicas. En anestesia, uno de los gases que se utiliza como adyuvante anestésico es el óxido nitroso. Ahora es menos común, pero se sigue utilizando el óxido nitroso. Y es posible generar mezclas hipóxicas. Es más fácil de lo que uno creería. Igual, si la salida de gases frescos que va al ventilador no proviene de un tanque de oxígeno, sino de cualquier otra cosa, nos va a suceder esto, ¿sale? Mezclas hipóxicas. Entonces, generalmente, si nosotros estamos utilizando un tanque de oxígeno y estamos seguros de que está lleno de oxígeno y no de otro gas, o que las líneas de oxígeno claramente, son correctas, podemos descartar este mecanismo. ¿Y por qué insisto en esto si es algo tan raro? Pues porque de los 5 mecanismos es el que 99.9% de las veces podemos descartar, de manera que nos quedan solo 4 mecanismos, ¿no? Está muy fácil. Entonces, existen los oxímetros de línea que en ocasiones están más disponibles, por ejemplo, en el contexto perioperatorio, ¿no? En el contexto perioperatorio frecuentemente medimos la concentración de oxígeno que se administra. Algunos ventiladores lo miden también, algunos monitores tienen un analizador de gases y te dice, usted está administrando 35, 45, 100% de oxígeno. Entonces, cuando tenemos oxímetro de línea y estamos viendo que nuestra fuente de oxígeno es correcta, podemos descartar por completo el mecanismo número 1, que sería baja presión inspirada. A menos de que nos encontremos en el campamento base del Everest a 7,000 metros. Después, no sé si queda claro este mecanismo. ¿Por qué este mecanismo es tan raro y por qué casi siempre podemos descartarlo? Y sobre todo, ¿en qué situaciones clínicas de la vida real nos puede suceder? Generalmente, como les comento, es más común en anestesia porque usamos mezclas de gases y uno de ellos es un gas que puede provocar mezcla hipóxica, pero se puede ver en otros contextos, claro.
Bueno, vamos a continuar si no hay dudas sobre este primer mecanismo. Después tenemos el mecanismo de hipoventilación. Como comentábamos, el control de la ventilación tiene varios niveles. El control supratentorial, el nivel del tallo cerebral y el nivel periférico a nivel de los cuerpos carotídeos. ¿Ah? Entonces, habitualmente nosotros tenemos este estímulo que suele ser normal, excepto en algunos pacientes que tienen, por ejemplo, síndrome de hipoventilación central congénita. Y estos pacientes, pues obviamente requieren marcapasos diafragmáticos u otros estímulos de ventilación. Generalmente esto es algo que se sabe desde el nacimiento. Síndrome de hipoventilación central congénito. Pero tenemos muchas situaciones clínicas que pueden deteriorar la respuesta a las respuestas ventilatorias. ¿Como cuál? Bueno, uno de los principales en el paciente en estado crítico son los opioides. Muchas veces los pacientes en estado crítico tienen dolor y para quitárselos les damos medicamentos muy efectivos, como son los opioides, como el fentanil, la morfina, la buprenorfina, etcétera. Y estos medicamentos desplazan la curva de respuesta al CO2 y también pueden llegar a abolir la respuesta hipoxémica. Entonces, son pacientes que a pesar de estar hipoxémicos no tienen la capacidad central a nivel del tallo cerebral de responder. Sin embargo, tienen control supratentorial. Es decir, si tú le pides a un paciente que tiene una dosis alta de morfina, señor o señora, meta aire, si el paciente conserva la conciencia todavía, lo va a hacer. Ajá. Y tú le puedes decir cada 5 segundos, meta aire, hasta que te puedas conectar el oxígeno o puedas conseguir una fuente de oxígeno, ¿no? Y el paciente lo puede hacer porque tiene control supratentorial. Sin embargo, de manera automática no se va a estimular. Y eso hay que tenerlo muy claro, el estímulo ventilatorio. ¿Qué otras cosas pueden disminuir nuestra capacidad de respuesta? Bueno, pues una vez que se integra esta respuesta hipóxica a nivel del área pre-Böttinger y el núcleo del tracto solitario, se desencadena una serie de respuestas motoras, ¿no? Que mueven el diafragma y que mueven los músculos accesorios de la respiración. Entre ellos los esternocleidomastoideos, los escalenos, ¿no? Y que nos permiten dar un poco más de esfuerzo a la respuesta. Si nosotros impedimos que los músculos puedan funcionar, entonces vamos a tener una mala respuesta ventilatoria. ¿Cómo en qué casos sucede esto? Bueno, los pacientes que han recibido bloqueadores neuromusculares, que también es algo muy común en el paciente en estado crítico. Son pacientes que, creo que alguien está levantando la mano. Alguno de los participantes levantó la mano. Abigail de Jesús Sánchez. Abigail, ¿quieres participar? A ver. Bueno, siéntanse libres de escribir en cualquier momento en el chat. Siéntanse libres de hacerlo, por favor. Entonces decíamos que la respuesta que tienen los músculos a la ventilación puede llegar a ser insuficiente. Por ejemplo, en los pacientes que han recibido bloqueadores neuromusculares, como el becuronio, atracurio, cisatracurio, rocuronio, etcétera. Entonces, la respuesta a nivel del tallo está íntegra. Si tú le pides que trate de meter aire, puede iniciar el estímulo. Sin embargo, el bloqueador neuromuscular no permite que los músculos ejerzan el efecto último, que es distender la caja torácica para generar presión negativa y jalar el aire que esté en el ambiente. ¿En qué otros casos? Bueno, pacientes que tienen otras clases de debilidad neuromuscular, como que distrofias musculares o simplemente pacientes que tienen músculos muy débiles. Por ejemplo, un paciente que ha estado intubado por varios días, que se encuentra en una condición de desnutrición, tiene unos músculos muy frágiles y si se llega a extubar de manera fortuita, probablemente no vaya a poder sostener el volumen minuto que necesita para no caer en hipoxemia. Los pacientes que tienen lesiones a nivel de médula espinal
también pueden llegar a presentar, una incapacidad para responder a los estímulos hipóxicos o hipercápnicos, que aquí los que nos importan en este momento son los hipóxicos. Entonces, todo aquello que impida que desencadenes la respuesta a nivel central o que ejecutes los movimientos a nivel periférico, eso va a generarnos bajo volumen minuto, ¿de acuerdo? Si nosotros le programamos a un paciente una frecuencia respiratoria de 2 por minuto por error en el ventilador, entonces el paciente va a tener un volumen minuto muy bajito y lo más probable es que vaya a caer en hipoxemia a menos de que demos altas concentraciones de oxígeno. Pacientes con clonazepam. Si las benzodiazepinas lo que hacen es desplazar la curva de respuesta hipercápnica, fundamentalmente. Sin embargo, en algunos pacientes, dependiendo de sus patologías de base, como por ejemplo los obesos, hipoventiladores, podrían llegar a desencadenar una incapacidad total de respuesta y que caigan en paro, claro. Sí, eso es correcto. Uno de nuestros participantes pregunta. Entonces, tenemos muchos medicamentos que se usan en el contexto del paciente críticamente enfermo que pueden impedirnos las respuestas adecuadas. Unos más y otros menos. Por ejemplo, la morfina y el fentanil pueden abolir por completo la respiración, que en ocasiones eso es lo que buscamos. Buscamos que el paciente no esté respirando por sí mismo, ya veremos por qué, y con dosis altas de esos opioides podemos lograrlo. Pero existen otros como la buprenorfina que generan una disminución hasta un punto y después ya no generan más disminución. Bajan el volumen minuto a la mitad, es decir, si lo habitual era respirar unos 7 litros, para ese paciente va a respirar 3.5 y con más dosis de buprenorfina ya no va a respirar menos, sino que se va a quedar en 3.5. Bueno, entonces, este es el mecanismo de bajo volumen minuto y generalmente, ¿cuál es la cifra correcta de volumen por minuto? Bueno, no existe una respuesta específica para esto. Los pacientes siempre van a tener un volumen minuto que va a estar determinado por la presión barométrica a la que se encuentran y la fracción inspirada de oxígeno que reciben. ¿El síndrome de Loeffler entra en este mecanismo? Bueno, no exactamente. No exactamente. Ahí, bueno, sí es una neumonía eosinofílica, ¿no? Es una neumonía como tal y genera inflamación. Recordemos que a veces los mecanismos pueden coexistir. Ajá. Pueden coexistir, frecuentemente coexisten, de hecho. Por ejemplo, ahora que está muy en boga y que lo tenemos acá, es el COVID, ¿no? El COVID tiene muchos mecanismos al mismo tiempo. Tiene zonas de importante inflamación en donde tenemos edema con material proteináceo en algunas zonas del pulmón y tiene también otros mecanismos como esta diátesis trombótica que acabo de mostrar en esta serie de tromboembolias pulmonares y además otro mecanismo que revisaremos a continuación que se llama microangiopatía trombótica pulmonar. Ajá. Dice antisicóticos. Bueno, no, generalmente los antisicóticos no, quizás en muy altas dosis podrían llegar a presentar algún tipo de presión respiratoria, algunos antisicóticos quizás, pero no habitualmente, no tendría que ser ese el mecanismo, ¿no? A lo mejor habría que buscarles otras enfermedades de base. Dice, doctor, este último mecanismo en cirugía laparoscópica, me imagino que se está refiriendo a último mecanismo como alteraciones en la relación BQ. Ajá. Ok, bueno, en cirugía laparoscópica lo que sucede es una serie de cambios fisiológicos complejos. Primero que nada, se insufla CO2, para quienes no están familiarizados con el tema, en la cirugía laparoscópica se insufla CO2 en el abdomen, ¿cierto? Entonces, esta presión de CO2 se transmite a través de todo el abdomen y causa colapso de las zonas, sobre todo más basales y posteriores del pulmón. Entonces puede generar o favorecer atelectasia si no se tiene suficiente presión positiva.
Habitualmente ese es el principal mecanismo. En algunas cirugías laparoscópicas también lo que sucede es que los pacientes requieren posiciones especiales. Por ejemplo, cirugía del hueco pélvico por vía laparoscópica, los pacientes se ponen en Trendelenburg, ¿no? Y a veces en un Trendelenburg un poco excesivo, ahí como de casi 45 grados. Entonces, lo que sucede es que tanto las vísceras abdominales como dice embolismo por CO2. Ok, ahora hablamos de eso. Las vísceras abdominales, como la presión general del CO2 sobre las paredes abdominales, genera telectasias y esto puede generar este mecanismo de alteraciones en la relación BQ. Embolismo por CO2. Bueno, realmente el embolismo por CO2 sí existe, es raro. La mayor parte de las veces es raro porque el CO2 es muy difusible. Entonces, lo que hace es que te aumenta el end-tidal de CO2, la concentración expirada de CO2, lo ves en el monitor y le aumentas el volumen minuto y listo. Sí, existen algunos casos muy concretos en donde la cánula de insuflación de CO2 se mete directamente a un vaso y se mete una cantidad fuerte de CO2. Sí, ese sería un mecanismo, ¿no? Una cantidad excesiva de CO2 inyectada sobre una vena o sobre una vena podría generar embolismo de CO2, que debería de pasar rápido y el paciente debería de lidiar con esto más fácil que si fuera un embolismo de otra cosa. Por ejemplo, otros embolismos, claro, embolismo de líquido amniótico, por supuesto, ¿no? Es de los infrecuentes pero dramáticos. El embolismo de líquido amniótico es súper mortal. Y es una fisiopatología un poco compleja que no está bien comprendida hoy, porque incluso en modelos experimentales se inyecta líquido amniótico a los animales y no les va igual de mal que a las mujeres que les pasa embolismo de líquido amniótico. Entonces no se sabe muy bien por qué en el contexto clínico el embolismo de líquido amniótico es más mortal que en el laboratorio, ¿no? ¿Qué otras cosas pueden embolizar? ¿Qué otras cosas nos pueden hacer sospechar que hay embolismo? Embolia grasa, claro. El embolismo graso generalmente lo vamos a ver en dos contextos. El secundario, una fractura de adulto, fracturas sobre todo de huesos largos, ¿verdad? Que es donde más se nota. Las fracturas de huesos largos y también vamos a ver el embolismo graso en cirugía estética. Todas las lipoinyecciones, ¿no? El Brazilian butt lift, por ejemplo, son de alta incidencia de embolismo graso. Hay dos tipos de embolismo, 2 grados más bien de embolismo, que serían el embolismo microscópico y el embolismo macroscópico. El embolismo microscópico es muy común y en ocasiones solamente requiere un poco más de oxígeno y pasa desapercibido. El embolismo mayor puede llegar, en algunas series está reportado hasta 6% por cada 2 años, ¿no? En un mismo grupo. Y eso es una incidencia altísima. Y se van pedazos de grasa a la arteria pulmonar, pedazos de grasa que se sacan por vía quirúrgica. Y eso, pues, por supuesto, es súper mortal. Generalmente sucede en cirugía estética. Lipoinyecciones o manipulaciones de la grasa, vaya. ¿Qué otras cosas pueden embolizar? Un montón de cosas que luego ni nos imaginamos. Por ejemplo, en las cirugías en donde se utilizan cementos quirúrgicos, como el metacrilato, pueden embolizar las cirugías de cadera, las cirugías de rodilla, pero sobre todo en las cirugías de vertebrales. Cuando se inyecta metacrilato o cementos de este tipo en los cuerpos vertebrales, por ejemplo, para una vertebroplastía en un paciente con cáncer, frecuentemente esto emboliza y se puede ver en vivo porque este material está contrastado y entonces el tipo de drenaje de las vértebras hace que sea inmediato casi hacia el pulmón. Este tipo de embolismo graso, embolismo de líquido amniótico, embolismo aéreo, esto también es relativamente común en los pacientes críticos. Puede haber 2 fuentes fundamentales de embolismo aéreo en el paciente crítico. Una es que a través de una vía deliberadamente quedó un frasco con aire y a través de presión positiva pues se metió, ¿no? el aire. Y la otra es un paciente que tenía un catéter, sobre todo los catéteres de alto flujo, tengan especial cuidado, catéteres de hemodiálisis o catéteres de alto flujo, que tuvieron una permanencia de varios días, al momento de retirarlos,
queda como un trayecto que no ha cerrado por completo. Ajá. Entonces, cuando el paciente respira, claro, por presión negativa, al distender el tórax, entra aire ambiente y emboliza. Entonces, el paciente que ya se iba de alta, le quitaron el catéter y falleció. Poco después de retirarle un catéter. Entonces, esto es común en el enfermo en estado crítico, embolismo aéreo. Dicen trombosis venosa profunda. Claro, hay tromboembolismo, es decir, trombos que se hacen en las piernas o en los miembros inferiores y se van a los pulmones. Y también existe la trombosis in situ de la arteria pulmonar. Es más rara, pero sí la hay. O sea, no viene de ningún lado el trombo, sino que se generó directamente en la arteria pulmonar. También tenemos otros tipos de embolismo, como el embolismo tumoral. Ajá. El embolismo tumoral lo que genera es que el tumor va, digamos, degradándose hacia la luz del vaso y de repente, como no tiene buena consistencia, se suelta un pedazo de tumor y se va a los pulmones. Por ejemplo, en los sarcomas no es nada raro y en algunas series de autopsia hasta 8% de los pacientes tienen embolismo tumoral mayor en los pulmones. Ponen por acá la fibrilación auricular por estasis auricular. Bueno, generalmente en la fibrilación auricular lo más frecuente es observar embolismo hacia la circulación sistémica, ¿no? Entonces, es circulación que se va hacia el cerebro, pero no genera hipoxemia, genera, digamos, hipoxia cerebral, pero no hipoxemia en general, porque pasa por la circulación sistémica y no por la circulación pulmonar. Por supuesto, por acá ponen embolismo séptico. Claro, un émbolo séptico, por ejemplo, alguien con endocarditis, de repente se puede soltar el émbolo e irse, ¿no? O en otro punto del cuerpo y irse a la circulación pulmonar. Entonces, ya vemos que hay muchos tipos de embolismos, muchos tipos de cosas que pueden llegar a soltarse a la circulación pulmonar e impedir el flujo que pasa por ahí. Otras condiciones que disminuyen la relación entre la ventilación y la perfusión son, por ejemplo, el bajo gasto cardíaco. En el paciente crítico, cuando tiene muy bajo gasto cardíaco, se ve desaturado. Y el problema no es de que no le estemos dando suficiente oxígeno. A lo mejor tenemos oxígeno al 100% y está bien intubado y el pulmón estaba íntegro, sino que el paciente está tan chocado que el bajo gasto cardíaco no permite que haya una buena relación entre la ventilación y la perfusión. Ajá. Por supuesto, podríamos pasar horas hablando de los materiales que embolizan. Hay un montón de cosas. Pueden embolizar cables de dispositivos implantables, embolismo séptico, embolismo tumoral, embolismo aéreo, embolismo líquido amniótico, embolismo de materiales varios. Por ejemplo, algunos tipos de hemorragias se embolizan con gel foam o con Onyx o con otros tipos de materiales y que pueden llegar a ir a la circulación pulmonar. Y es muy dramático, es muy, muy dramático. Entonces, generalmente esto es durante o poco después de un procedimiento intervencionista. Ajá. Los materiales embolizantes que se van a un sitio donde no les tocaba. Y otras compresiones extrínsecas de la arteria pulmonar. Como que, bueno, por ejemplo, un leiomiosarcoma de la arteria pulmonar o algunas masas del mediastino se le pueden ir encima a la arteria pulmonar, sobre todo masas grandes del mediastino se le pueden ir encima a una de las ramas o a la bifurcación de la pulmonar. Ajá. Y esto generar un bajo gasto. Bueno, otros... si alguien tiene algún otro embolismo que no haya yo mencionado y que les parezca interesante, por favor pónganlo en el chat. Ajá. Pero de manera general, estos son los embolismos más frecuentes que vamos a encontrar en la clínica. Bueno, ahora vamos a ver otra entidad que ahora en el COVID ha tomado gran relevancia. Y es la trombosis, ¿no? La microangiopatía trombótica. Lo vemos acá en la imagen de la izquierda, una micrografía en donde se observa las flechas negras señalan microtrombos a nivel de los capilares pulmonares. Entonces, uno hace una angiografía pulmonar y sale limpia y dices, hombre, pues no tiene nada en las pulmonares. Pues no tendrá nada en la rama principal de la pulmonar,
pero los capilares pueden estar completamente tapados. Y eso sí que puede generar hipoxemia. Es uno de los mecanismos de una hipoxemia muy marcada, a pesar de que las arterias se vean bien o que dices, hombre, no tiene tanta inflamación en el pulmón como para estar tan hipoxémico, ¿no? Y en ocasiones es la microangiopatía trombótica pulmonar, que, bueno, desgraciadamente es frecuente encontrarla post-mortem. ¿Ah? Y, bueno, vemos acá los trombos en la arteria pulmonar, tromboembolismo mayor, ajá, en la imagen de la derecha, ¿vale? Entonces, ya vimos las alteraciones de la perfusión, que pueden ser por falta de flujo en un bajo gasto o por ocupación por émbolos de muchas cosas, o la microangiopatía trombótica pulmonar, ¿de acuerdo? Tenemos también lo contrario, es decir, los casos en donde la circulación está perfecta, no hay ningún problema con la circulación pulmonar, sin embargo, el pulmón no está, o los pulmones no están adecuadamente ventilados. Ajá. ¿Cuándo pasa esto? Bueno, pues uno de los casos más comunes es la intubación endobronquial. Cuando el tubo está demasiado metido, habitualmente se va hacia el bronquio principal derecho. Ajá. Y entonces, al estar en el bronquio principal derecho, no se ventila todo el pulmón izquierdo. ¿Qué pasa? Que la sangre sigue pasando por el izquierdo, ¿correcto? Entonces, esa sangre nunca se oxigenó y de todos modos va a regresar a la aurícula izquierda junto con la sangre del pulmón derecho que sí se oxigenó. ¿Qué nos va a dar esto? Pues una mezcla hipoxémica que va a pasar a la circulación sistémica. Entonces, este es uno de los mecanismos sencillitos y fáciles de detectar. Una intubación endobronquial. Por ejemplo, en algunos casos en anestesia, que es a lo que yo me dedico, lo hacemos deliberado. Ajá, en cirugía torácica, intubamos de manera selectiva un pulmón para que puedan operar el otro lo desinflamos. Entonces, frecuentemente los pacientes hacen hipoxemia por este mecanismo. Y pues nada, ya, como ya lo sabemos, nos anticipamos y hacemos algunas maniobras para tratarlo. Pueden existir otras cosas que estén tapando el pulmón, como por ejemplo tumores endobronquiales o las mismas secreciones, cuerpos extraños. Podemos tener también broncoespasmo, que no permita un adecuado flujo de aire y que genera alteraciones en la ventilación-perfusión, porque no hay un adecuado flujo de aire. El paciente crítico frecuentemente hace broncoespasmo. Y podemos también tener una pérdida en la relación de la anatomía, por ejemplo, en el enfisema pulmonar, que ahí pueden intervenir varios mecanismos. Puede haber tanto un proceso de fibrosis como un proceso de pérdida total del parénquima funcional. Es decir, tenemos de repente hay una bula que no está haciendo gran cosa, ¿no? Que pierde mucha superficie de intercambio o prácticamente toda la superficie de intercambio, mientras que eso desplaza otras zonas del pulmón que sí funcionaban bien, ¿no? Entonces, una bula grande desplaza que no funciona, desplaza otras partes que sí funcionaban. Entonces, va sumando espacio que se considera fisiológicamente espacio muerto. Este tipo de cosas. Pacientes que han tenido pérdida del tejido pulmonar, por ejemplo, posquirúrgica, ¿no? Pacientes que tienen neumonectomía, solamente tienen un pulmón. Entonces, al principio, pues les cuesta un poco y después de un cierto tiempo, el pulmón residual, el pulmón que se quedó, se hace un poco más grande y ocupa más espacio y mejora su función también, ¿no? Pues puede haber, por ejemplo, una pérdida parcial de la función de la ventilación por compresión extrínseca del pulmón. ¿Cuándo pasa esto? Pues es muy común cuando tenemos derrames pleurales. El paciente crítico, sobre todo cuando ha sido sometido de manera repetida a la reanimación hídrica, desarrolla derrame pleural. Y esto atelectasia, es decir, colapsa una parte de pulmón que sí funcionaba, ¿no? Ese pulmón, si uno lo pica, va a sangrar, porque tiene vasos. Es decir, la sangre sí está pasando por ahí. Lo que sucede es que ese pedazo de pulmón no está siendo ventilado porque está colapsado por el agua que lo rodea. Y puede ser agua, puede ser sangre o puede ser aire. En el caso del neumotórax, sobre todo un neumotórax significativo, se va a presentar con una hipoxemia dramática, desproporcionada. ¿Por qué? Porque tenemos
un pulmón que está colapsado, pero sí está perfundido. La sangre sí está pasando por ahí, solamente que como está colapsado por el aire que lo rodea, pues no lo vamos a ver. No va a permitir que oxigene adecuadamente y va a generar mezcla hipóxica, ¿sale? Esto es frecuente en el contexto del paciente en estado crítico, el neumotórax, atención, sobre todo pacientes que tienen pulmones muy rígidos y que han requerido o que están recibiendo altos volúmenes, presiones muy altas, eso genera barotrauma y eso provoca neumotórax y como seguimos metiendo el aire a presión, pues se va acumulando y va colapsando el resto del pulmón. Entonces, el tórax puede estar lleno de muchas cosas. Repetimos, una de ellas es agua, otra de ellas es aire, otra de ellas es sangre y en ocasiones súper desafortunadas llega a estar lleno de otras cosas, como que otros materiales de uso clínico, otras sustancias de uso clínico. Por ejemplo, me tocó ver en una ocasión un paciente que se le colocó un catéter central y que el catéter quedó extravascular pero intratorácico, es decir, perforó el vaso de manera que la nutrición parenteral daba hacia afuera del pulmón. Entonces, pues el tórax estaba lleno de nutrición parenteral. Y así como eso, lo que se les ocurra puede llegar a suceder. Por ejemplo, igual en una colocación errónea de un catéter central, cuando uno administra paquetes globulares, puede llegar a generar ocupación de la parte del tórax por parte de los paquetes globulares, ¿no? Y cualquier cantidad de sustancias que uno infunda. Y existe, para quien mencionaba el embolismo de CO2, también existe el capnotórax. Es más raro, pero sí lo hay, ¿no? Sobre todo en cirugía de larga duración, altas presiones, en el hiato, cirugía del hiato. Es muy común encontrar capnotórax, pero el capnotórax suele ser más noble, es decir, se llena de CO2 por fuera el tórax y colapsa de manera parcial el pulmón. Pero como es tan difusible, no suele ser un problema y en algunos casos solamente basta con abrir los puertos, dar una maniobra de Valsalva y se sale el CO2 y problema arreglado, ¿no? Entonces, capnotórax. También lo hay, atención, pero es rarísimo, ¿no? Bueno, pues entonces no sé si alguien tiene alguna duda de cuáles son los problemas de relación ventilación-perfusión. O sea, problemas donde una parte del pulmón no está adecuadamente ventilada o perfundida. Ajá. Ese desequilibrio es el que habitualmente genera estos problemas. En el paciente en estado crítico existe un fenómeno que se llama Pendelluft, que viene del alemán esta palabra y quiere decir aire que pendula, ¿no? Entonces, el fenómeno de Pendelluft hace referencia a que con el mismo volumen corriente, es decir, si tú metías 400 mililitros de volumen corriente, pueden pasar dos fenómenos. Cuando el paciente está paralizado, pues se distribuye de una manera dada que más o menos mantiene la relación BQ. Pero cuando el paciente está con mucho daño pulmonar y empieza a hacer esfuerzo inspiratorio espontáneo, lo que sucede es que la parte mala del pulmón, la parte más enferma del pulmón, le roba aire a la parte buena del pulmón. Entonces esto genera un desequilibrio y genera hipoxemia. Entonces es el paciente que lleva pocos días intubado, que llegó muy grave, con mucha hipoxemia y que lo empezamos a despertar y cuando lo ponemos en espontáneo se desatura y cuando lo ponemos en controlada, satura muy bien, ¿no? Lo volvemos a paralizar y vuelve a saturar muy bien. Entonces, en muchos de estos pacientes lo que se observa es este fenómeno, Pendelluft, en donde hay una alteración en la relación BQ por movimientos y distribuciones desiguales de las presiones sobre el parénquima pulmonar enfermo y el sano. Entonces, mismo volumen corriente, pero se distribuye mal. A las zonas que no debería, se le va un cierto volumen. Entonces, este mecanismo nos enseña por qué o nos recuerda por qué el paciente que llega con un SIRA severo y que está fuera de metas, ¿no? Que tiene presiones altas, un alto requerimiento de oxígeno, generalmente
en las primeras 48 horas se beneficia de ser paralizado con relajantes musculares, atacurio, becuronio, etc. ¿Ah? ¿Por qué? Porque evitas que tenga este mecanismo de Pendeluft y siga generándose más hipoxemia y más estrés sobre el parénquima del pulmón. Es un mecanismo muy interesante que vamos a observar frecuentemente en el paciente en estado crítico. ¿De acuerdo? Esta es una tomografía de un paciente con COVID en donde pues vamos a observar que tiene una serie de mecanismos mezclados, ¿no? Por acá tiene algo de neumotórax, neumomediastino, tiene zonas de consolidación en donde de manera franca no está entrando nada de aire, están completamente consolidadas, hepatizadas, y otras zonas en donde lo que hay es más bien inflamación, un poco de edema, de pacientes que tienen secreciones. Seguramente a muchos de ustedes les habrá tocado atenderlos, secreciones súper espesas, difíciles de sacar, con sobreinfecciones, ¿no? Además de todo, la sepsis genera una serie de desequilibrios también BQ, y que pueden coexistir varios mecanismos, ¿no? Entonces, un paciente de estos podría tener al mismo tiempo una alteración BQ, una alteración de la difusión y podría estar teniendo cortocircuito de derecha a izquierda. Entonces, es decir, pulmón que no tiene nada de ventilación y que le está generando shunt, ¿no? Espacio muerto, está generando cortocircuito como tal. Entonces, bueno, pues estos son los 5 mecanismos de hipoxemia y que me gustaría que los repasáramos antes de dar por concluida la charla. 1, baja presión de oxígeno, que nos referimos a que el aire disponible o el gas disponible para respirar tiene una baja presión de oxígeno. Generalmente no suele verse en el ámbito clínico, sino en las montañas, aeronaves no presurizadas a gran altura, etcétera, y cuando tenemos mezclas hipóxicas, sobre todo otros gases de uso médico que intervienen en la línea, como CO2, o sea, que se cambió el oxígeno por CO2, o se cambió o una concentración muy alta de óxido nitroso, por ejemplo. Suele ser este el escenario más común. Hipoventilación, que ya quedamos que puede ser central o periférica y que puede ser farmacológica o puede ser anatómica, puede ser fisiológica. Y se define por el bajo volumen minuto, ¿de acuerdo? Y los cortocircuitos de derecha a izquierda, que quedamos que pueden ser intracardíacos o extracardíacos. Y generalmente se conoce algún antecedente. Es raro que los pacientes presenten cortocircuitos de derecha a izquierda intracardíacos sin ningún antecedente. Hombre, sí pasa, pero no es común. Las alteraciones de la difusión, que ya vimos que fundamentalmente pueden ser procesos de fibrosis y también, sobre todo, los edemas. Eso sí los vamos a ver mucho en el paciente crítico, con sobrecarga hídrica, patología cardiovascular, altas presiones de llenado, inflamación. Puede coexistir un paciente que tenga una neumonía muy importante y que además tenga falla cardíaca, puede tener los dos mecanismos, claro, ¿no? El edema pulmonar cardiogénico mezclado con el no cardiogénico. Sí puede suceder. Y las alteraciones en la relación ventilación-perfusión. O de la ventilación o de la perfusión. Las de la perfusión fundamentalmente son por bajo gasto o embolismos de cosas varias. Y las de la ventilación son muy frecuentes por intubación endobronquial o broncoespasmo o cuerpos extraños o cosas que impidan el paso de aire a una zona específica, un territorio grande del pulmón. Estos son los 5 mecanismos de hipoxemia. Entonces, espero que esta breve revisión más enfocada a la fisiopatología pueda servirles en su práctica clínica habitual. Dicen por acá, en pacientes con derrame pleural puede accionar me imagino que quiere decir tromboembolismo. Bueno, sí, o sea, se puede tener derrame pleural y que aparte, o sea, por otro lado, te dé tromboembolismo, sí, puede pasar, es común. Dicen por acá, alguna bibliografía que sugiera sobre embolismo. Bueno, a mí me gustan mucho como lectura básica las guías europeas de embolismo pulmonar agudo. Esa es la que yo recomiendo, guías europeas de embolismo pulmonar agudo.
Creo que están sobre todo disponibles en inglés. Por acá dicen neumotórax, sí, y atelectasias, claro, ¿no? Una atelectasia importante, un territorio de pulmón que se colapsa y que no está ventilado, es una alteración BQ. Neumotórax, sí, generalmente es un territorio de pulmón que no está siendo ventilado, pero sí está siendo perfundido. Ajá. Y creo que de momento son ya todas, ¿no? Uh-huh. Sí, doctor, parece que sí. Uh-huh. Bueno, también hay bastantes comentarios donde le agradecen y le dicen que pues hizo una excelente presentación. Nosotros nos sumamos a esos comentarios. Le queremos pedir un último comentario para cerrar la sesión, algo que con lo que quiera cerrar. Perdón, hay una pregunta acá. Dice, entiendo que para la atención de pacientes en módulos respiratorios predomina la clínica, definición operacional sobre la saturación de oxígeno. Bueno, sí, o sea, el paciente que llega por síntomas respiratorios, frecuentemente, aunque no siempre, tiene hipoxemia, ¿no? Es un paciente que frecuentemente llega con este síntoma, pero puede ser otro el caso, ¿no? Hay pacientes que les falta el aire porque se están infartando y no llegan con hipoxemia, ¿no? Entonces, la disnea es uno de los síntomas más nebulosos que tenemos en la clínica. Uh-huh. Y pues dice, definición operacional sobre la saturación de oxígeno. Generalmente 94% o más de saturación de oxígeno digamos, es lo suficiente. Ahora, vuelvo a las primeras diapositivas. No es lo mismo tener 94 u 88% en el oxímetro de pulso que en una gasometría arterial. Ajá. Entonces, si nosotros vemos que algo no cuadra, debemos corroborar por medio de gasometría arterial, ¿de acuerdo? Siempre es muy importante corroborar por gasometría arterial, porque lo que lo define es la presión arterial de oxígeno y no la saturación de pulso. No se dejen engañar por la saturación de pulso. Es una buena aproximación, nos permite tantear bien la situación, pero no es la definición de hipoxemia, ¿ok? Siempre su gasometría. Muchas gracias a todos por las felicitaciones. Doctora Patricia Ledesma, muchas gracias en particular. Creo que por acá más comentarios. Link para el registro, que si se los pueden pasar. Uh-huh. Creo que los demás. Muchas gracias a todos por su atención, por su entusiasmo, por su participación, por sus comentarios. Y espero que pues les pueda ser de utilidad estas pequeñísimas perlas sobre los mecanismos de hipoxemia. Solo son 5, casi siempre puedes descartar 2 y los otros 3 generalmente tienes algo que te deja verlos fácilmente. ¿Cuánto tiempo tarda en disminuir el edema pulmonar de un paciente por COVID una vez que se da de alta? Bueno, generalmente tarda bastante en quitarse por completo el edema. De hecho, se puede hacer seguimiento con ultrasonido o hay algunos estudios donde lo siguen con tomografía y todavía se observa inflamación o procesos de fibrosis asociados en semanas después de la patología. Pero generalmente no se espera hasta ese punto, no se espera la resolución al 100% para darlos de alta. El paciente con COVID frecuentemente se da de alta a casa cuando ya no está grave, cuando no tiene un peligro vital y se puede ir a su casa con oxígeno. Generalmente se van, la gran mayoría de los pacientes, gran mayoría de pacientes con COVID, se van a su casa con oxígeno en bajos flujos, ¿no? Por puntas nasales, unos pocos litros. No sé si eso responde a su pregunta. Bueno, pues parece que ahora sí ya no hay más comentarios, doctor. No sé si quiere cerrar con algo o damos por concluida la sesión del día de hoy. No, pues únicamente reiterar mi enorme agradecimiento
porque sé lo complejo. Incluso pude ver en algunas de las imágenes que hay quienes están en el trabajo, hay quienes están ahí al pie del cañón ahorita y están de todos modos participando en la ponencia. Y eso es algo que yo agradezco muchísimo, es algo que me parece pues un esfuerzo extraordinario, el estar trabajando y al mismo tiempo darse el tiempo para la actualización y para la conversación académica. Y nada, no me queda más que agradecerles a todos. Bueno, muchas gracias también, doctor. Le agradecemos enormemente el haber participado con nosotros. Y bueno, pues entonces damos por concluida la sesión el día de hoy y nos vemos el día de mañana. Hasta pronto. Hasta luego, buenas tardes.